En el programa de hoy, Cardenal recuerda misión fundamental de la Iglesia en la Amazonía y el mundo. Y obispos, sacerdotes y religiosas participaron en Vía Crucis Amazónico en el Vaticano. Arzobispo de Guayaquil afirma que el trabajo más grande para el país es la reconciliación. Gracias por estar con nosotros en su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y los acompañamos con la información de la Iglesia Católica. Empezamos el noticiero contándoles que el arzobispo emérito de Caracas, en Venezuela, se pronunció respecto al Sínodo de la Amazonía y recordó la misión fundamental que la Iglesia tiene en esta región. El cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas, en Venezuela, publicó un cuarto artículo en el marco del Sínodo de la Amazonía titulado La misión fundamental de la Iglesia, anunciar con entusiasmo a Jesús Salvador. En el documento, el purpurado afirmó que este punto ha sido acertadamente puesto de relieve por uno de los círculos menores, ya que se trata del centro de la misión de la Iglesia. Por tanto, aseguró que otros temas como el ecológico, el social, el cultural e incluso la autoridad en la Iglesia son importantes, pero secundarios. En esta línea, el cardenal Jorge Urosa también afirmó que habrá que enfocar bien el posible rito amazónico indígena que pueda sugerir el sínodo, puesto que aunque en la Iglesia hay muchos ritos, este posible ritual amazónico deberá evitar cualquier tipo de extraño e indebido sincretismo. Cabe señalar que en sus publicaciones anteriores, Cardenal Urosa señaló los pros y contras del documento de trabajo del sínodo, llamó a los padres sinodales a dar propuestas evangélicas explícitas para la Amazonía y advirtió también sobre la ordenación de hombres casados, los llamados viri probati, de quienes afirmó no son útiles ni convenientes. Además, dijo que espera que el sínodo efectivamente aliente un nuevo impulso a la vida de la Iglesia en Amazonía. Y en el marco del Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía también se llevó a cabo un Vía Crucis amazónico en el Vaticano, en el cual participaron obispos, sacerdotes y religiosas. Veamos. Hace unos días se llevó a cabo un Vía Crucis amazónico en el Vaticano, dentro del marco del Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía, que se viene desarrollando en Roma hasta el 27 de octubre. En este encuentro organizado por la Casa de la Amazonía participaron diversos indígenas, sacerdotes, religiosas y obispos. Durante la ceremonia se apreció una mezcla de elementos de la espiritualidad indígena de la Amazonía con referencias al cristianismo. El Vía Crucis comenzó en los jardines del Castillo de San Angelo y finalizó en la Plaza de San Pedro del Vaticano, junto al Obelisco Central, luego de haber recorrido toda la Vía de la Conciliación. Antes de iniciar el recorrido, los participantes se congregaron en círculo alrededor de una canoa y la imagen de una mujer embarazada que, según portavoces de la Casa de la Amazonía, representa a la fertilidad. Cabe resaltar que la imagen es un elemento que ha ocasionado cierta confusión en el ámbito del Sínodo Panamazónico, ya que las fuentes oficiales del Vaticano han ofrecido explicaciones contradictorias sobre su significado. Tras esta ceremonia inicial, comenzó el Vía Crucis con sus 14 estaciones, más una quinceava dedicada a la resurrección. La procesión fue encabezada por una gran cruz de madera en la que se clavó un rosario y fotografías de los llamados mártires de la Amazonía. Ahora damos pase a nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos comentará sobre el robo de 5 imágenes amazónicas. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, un reportaje desde aquí, desde el Sínodo de los Obispos, sobre el tema de la Amazonía. Como deben haber visto ustedes leyendo Así Prensa o viendo EWTN Noticias, el día lunes estuvo marcado por un episodio muy curioso. Unas imágenes, 5 en total, de una mujer embarazada mostrando los pechos, que los organizadores de este evento
en la iglesia de Santa María Transpontina nunca lograron explicar qué cosa era. Algunos dijeron que era Nuestra Señora de la Amazonía, otros que era un símbolo indígena de la fertilidad, etc. Bueno, estas imágenes fueron tomadas en la mañana del lunes muy temprano y arrojadas al río Tíber en un acto de protesta. ¿Cómo podemos interpretar este hecho? Algunos han dicho que esto está muy bien porque era un sacrilegio que estas imágenes estuvieran ahí en una iglesia católica. Otros han dicho que es un sacrilegio más bien tomar estas imágenes y arrojarlas, sobre todo si es verdad que esta era Nuestra Señora de la Amazonía, es decir, una imagen de la Virgen María. Lo primero que quiero informarles es que esta no es una imagen mariana, no es una devoción mariana. Alguien quiso llamarla Nuestra Señora de la Amazonía para tratar de darle un sentido cristiano a algo que era obviamente pagano, ¿no? Y tratar de hacerlo aceptable que estuviera presente en esta iglesia que se encuentra al inicio de la vía de la conciliación, es decir, a pocas cuadras de San Pedro y de donde los obispos están reunidos en el sínodo. Entonces, de lo que se han deshecho aquellos que asumieron la responsabilidad de hacerlo, son de unas imágenes de madera paganas hechas además en serie, ¿no? 5 de ellas idénticas, es decir, tampoco el daño material en términos de costo ha sido importante. Este acto no es un acto edificante, no es un acto que contribuya a tener un impacto positivo en lo que realmente cuenta, que es lo que los obispos van a terminar diciendo en el sínodo de los obispos. Y el camino que está siguiendo el documento final es un camino problemático. Vamos a seguirlos informando día a día hasta el final del sínodo, pero lo importante es entender que este gesto, que no ayuda, digamos, a influir sobre el sínodo, tiene una explicación, y es que la iglesia que controla el oficialismo en el Brasil desde los años 70 está acostumbrada a estas formas y expresiones de paganismo. El resto de los católicos no. Entonces, quienes han traído estas expresiones usuales en la retórica política y religiosa brasileña no contaban con que el resto de los católicos hispanos, el resto de los católicos europeos, iban a ofenderse con algo que es auténticamente algo, en el mejor de los casos, sincrético, cuando no definitivamente una acción ofensiva contra la liturgia y la fe católica. Entonces, este es el clima de tensión, de desacuerdo que se está viviendo. Me gustaría decir que la situación es distinta, pero esta es la realidad. Y desde aquí, desde el Vaticano, vamos a seguir informando día a día en esta última semana del Sínodo de los Obispos. Los dejo en compañía de EWTN Noticias. Muchas gracias, Alejandro, por tu explicación. Creo que nos queda claro que la misión que nosotros tenemos es ahora rezar mucho por el Sínodo de la Amazonía. Vemos que hay opiniones encontradas, que es un tiempo de controversia, difícil para la Iglesia, pero nosotros por eso tenemos que rezar con más empeño, con más fuerza, y pedirle al Señor para que realmente este sínodo pueda llegar a conclusiones que sean buenas y que ayuden a lo realmente importante, que es la evangelización de esta región amazónica, que el evangelio pueda llegar y realmente iluminar esta región que tanto lo necesita. Y después de varios días de protestas y confrontaciones en Ecuador por el polémico decreto del presidente Lenín Moreno que eliminaba los subsidios del combustible, el país recuperó la calma a raíz de una fase de diálogos entre el gobierno y la comunidad indígena. Para contarnos más detalles sobre este importante tema está con nosotros Monseñor Luis Cabrera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador y arzobispo de Guayaquil, quien ha hecho parte de este diálogo entre los involucrados. Monseñor, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchísimas gracias por esa oportunidad de poder conversar directamente con ustedes. Monseñor, cuéntenos en principio cuáles han sido los acuerdos y enseñanzas que han dejado las reuniones de diálogo tras las últimas medidas económicas anunciadas en Ecuador. Bueno, el acuerdo al que se llegó fue el dejar sin efecto el decreto 883 y la necesidad urgente de elaborar un nuevo decreto.
Las enseñanzas yo creo que quedaron muy claras. Primero, que la paz es el valor más grande que tenemos, no solo los ecuatorianos, sino todos los seres humanos, que buscar, que aspirar, que trabajar. Y el camino para llegar a la paz es el diálogo. Un diálogo transparente, un diálogo sincero, un diálogo que haga posible que las partes se encuentren y aprendan a abandonar las posiciones extremas para poder negociar en función del bien común. Yo creo que esas son las dos grandes lecciones que nosotros hemos aprendido y que las debemos asimilar cuanto antes. ¿Y nos podría comentar cuál importante cree usted que ha sido el papel de la Iglesia como mediadora en esta mesa de diálogo? Bueno, primero hay que decir que fuimos invitados a ser parte de este proceso de pacificación, tanto por los sectores indígenas como por el gobierno ecuatoriano. Nuestro papel ha sido ahí más de facilitar, de crear las condiciones para que las partes puedan sentarse y, abandonando esas actitudes beligerantes, poder dialogar sobre temas tan concretos. Y por eso nosotros agradecemos inmensamente a las partes, pero también al pueblo ecuatoriano, porque ha confiado en nosotros y esperaba que nuestra presencia ayudara justamente a pacificar y encontrar soluciones concretas y duraderas. Y finalmente, Monseñor, ¿qué etapa viene ahora para los diálogos después de que terminaron las protestas en las calles? ¿Qué pueden esperar los ecuatorianos? Bueno, ahora, por un lado, hay que continuar con la negociación entre las partes para llegar a la elaboración de ese decreto. Pero por otro lado, para mí el trabajo más grande es lo que llamo la reconciliación de nuestro pueblo. Hay muchas heridas que curar, hay muchas divisiones, y aquí nosotros podemos aportar muchísimo, comenzando por el tema de la justicia. Tiene que haber justicia, y si alguien pues cometió un delito tendrá que ser sancionado. Y luego para nosotros ya desde nuestra perspectiva de fe es importante el perdón, esa capacidad de reconocer los errores y darse un abrazo fraterno y seguir adelante, llenos de esperanza, llenos de alegría. Entonces para mí es el trabajo más fuerte que tenemos, no solamente la Iglesia, sino también los movimientos sociales, políticos, las familias, en fin. Así es que yo creo que si apostamos por la paz a través del diálogo, podremos llegar a esa gran reconciliación nacional. Monseñor Luis Cabrera, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Monseñor, y hacemos votos para que la paz y la reconciliación puedan reinar en el país ecuatoriano. Y estimados televidentes, ya tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, obispos de Chile hacen llamado a la paz tras violentas protestas. Y en Colombia, obispos piden apoyar a candidatos que defiendan los derechos humanos. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Seguimos con más información y nos vamos hasta El Salvador, donde se encuentra nuestra corresponsal Sara Larín, quien nos contará cómo se vivió el primer aniversario de la canonización de San Óscar Arnulfo Romero. Adelante, Sara. Hola amigos, los saludo desde El Salvador para informarles que el pasado 14 de octubre se llevó a cabo la Santa Misa en honor al primer aniversario de la canonización de San Óscar Arnulfo Romero. La solemne Eucaristía fue presidida por el nuncio apostólico, Monseñor Santo Rocco Yangemi, y concelebrada por los obispos de la Conferencia Episcopal en la Catedral de San Salvador. Además, durante las vísperas del primer aniversario se llevó a cabo un concierto de cantautores católicos en la cripta donde reposan los restos del santo mártir. Esta actividad fue organizada por la Pastoral Juvenil Arquidiocesana y participaron los grupos de alabanza Sierra Madre y Grupo Horizontes. En otras noticias, les comento que Lumen El Salvador organizó un nuevo proyecto de evangelización para personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual. Esto se realiza bajo el lema "Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación". Es importante mencionar que la asociación Lumen El Salvador recientemente ha incluido la ayuda de un traductor de lenguaje de señas para llevar el evangelio a personas con discapacidad auditiva durante los desayunos católicos que realizan periódicamente. Asimismo, los integrantes de esta institución anunciaron que el próximo 30 de noviembre del 2019 tendrán una atención especial para personas con discapacidad visual con el propósito de evangelizar en cualquier circunstancia. La entrada es gratuita para todos los hermanos con discapacidad visual y auditiva.
Por último, les informo que el sacerdote salvadoreño, el padre José Antonio Molina, fue declarado inocente de las acusaciones en su contra de abuso sexual. Esto se dio ya que Isaí Ernesto Mendoza admitió ante el juez que nunca fue abusado sexualmente por el padre José Antonio Molina, ex párroco de Panchimalco. Cabe recordar que en un principio dicha acusación llevó a la destitución del sacerdote como presbítero de la Iglesia Católica. Por su parte, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, manifestó que la sentencia civil que declara inocente al padre José Antonio se trasladará a la jurisdicción eclesiástica del Vaticano a través del nuncio apostólico para dar a conocer la verdad de los hechos. Amigos, esa es toda la información que tenemos desde El Salvador. Informó para EWTN Noticias, Sara Larín. Muchas gracias, Sara, por la información. Y bueno, a nosotros como un medio de comunicación católico nos corresponde también informar cuando un sacerdote es hallado inocente de una acusación y un tiempo en el que también pues fue destituido del estado clerical, como ha sucedido con este sacerdote, algo muy doloroso para él y que daña el buen nombre de una persona y que muchas veces, Eddie, pues no sale en los medios de comunicación, laicos. Realmente de pronto esa noticia no es la que más corre, porque al contrario son las otras noticias las de acusaciones en contra de los sacerdotes. Así que pues esto lo tenemos que también dar a conocer para que se limpie en algo el nombre de este sacerdote y que también pues recemos por él para que se pueda unir a la cruz de Jesucristo y este sufrimiento que le ha causado todo este proceso pueda unirlo a esa cruz. Por lo mismo que es monstruoso el crimen del abuso sexual, por lo mismo es monstruoso acusar a alguien falsamente de haber cometido este crimen y destruirlo, incluso buscando las garantías de los procesos civiles y eclesiásticos, llegar a un fallo que no refleja la verdad y culpar a un inocente. Pues él tendrá la oportunidad, como todos nosotros cuando sufrimos injusticias en esta, por supuesto, particularmente dolorosa, de unirse al Señor Jesucristo, que fue acusado injustamente y de esa manera, dando su vida por todos nosotros, por la verdad y la justicia, fue capaz de sacar el más grande bien de eso para también la comunidad eclesial que necesita que sea reconocida la inocencia de este sacerdote. Y ahora les contamos que a raíz de las protestas en contra del alza de los precios del metro en Santiago de Chile, que ha causado un ambiente de caos en la capital, los obispos del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal del país expresaron su preocupación e hicieron un llamado a la paz. Desde el pasado 18 de octubre, un ambiente de caos y violencia se vive en Santiago de Chile a causa de las protestas por parte de ciudadanos en contra del alza en los precios del metro, medida que ha sido suspendida por el presidente del país, Sebastián Piñera, y lo ha llevado a decretar el estado de emergencia en la capital. Los hechos se iniciaron cuando miles de personas respondieron a la convocatoria anónima #evasión masiva todo el día, que alentaba a ingresar a las instalaciones del Metro de Santiago sin pagar pasaje. Ante este panorama, los obispos del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal expresaron su preocupación por los acontecimientos en la capital. Asimismo, los prelados condenaron la violencia que se ha dado con agresiones a personas, destrucción de bienes, saqueo de locales comerciales y la privación a cientos de miles de compatriotas del servicio de transporte. Además, manifestaron que se deben analizar las raíces de esa violencia y trabajar con urgencia de manera pacífica. Por otro lado, Monseñor Celestino Aoz, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Santiago, hizo un llamado a rezar y decidirse por la paz en Chile, afirmando que esta es una tarea y responsabilidad de todos. La violencia debilita, la violencia mata la paz. Por eso estamos tristes, por eso estamos dolidos al constatar los efectos de la violencia de estos días. Los jóvenes son nuestra esperanza. A ellos y a cada uno de los chilenos, a cada uno de ustedes les pido que recemos juntos por la paz y que renovemos nuestro compromiso por la paz. Toda nuestra solidaridad con los hermanos chilenos en estos momentos difíciles para su país y esperamos que esta crisis pueda parar pronto y no seguir cobrando más vidas. Y en otras informaciones, a pocos días de realizarse las elecciones regionales en Colombia, la Conferencia Episcopal de la Nación hizo un llamado a no renunciar al derecho y el deber de votar. Asimismo, invitó a los ciudadanos a apoyar a los candidatos que favorezcan el respeto a los derechos humanos. El próximo 27 de octubre se realizarán las elecciones regionales en Colombia
Y ante esto, los obispos de la Conferencia Episcopal del país hicieron un llamado a no renunciar al derecho y al deber de votar. Asimismo, invitaron a los ciudadanos a apoyar a los candidatos que favorezcan el respeto a los derechos humanos y hacer de estos comicios una manifestación en defensa de la vida. A través de un video, el secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Elkin Álvarez, señaló que las elecciones deben afianzar el trabajo por la reconciliación y una convivencia pacífica. Además, el prelado manifestó que esta es una oportunidad de consolidar un proyecto común de país. Por otro lado, Monseñor Álvarez afirmó que estos comicios ayudarán a recuperar los valores que sustentan la vida social y fortalecen las instituciones que aseguran el desarrollo armónico de la persona y la sociedad. Hagamos la tarea de examinar y sopesar las opciones que nos proponen. No nos dejemos arrastrar simplemente de estrategias publicitarias o de manipulaciones mediáticas. Finalmente, el prelado indicó que el proceso electoral, para que conduzca verdaderamente al bien común, tiene que ser transparente y limpio, y agregó que renunciar a la participación de votar sería negar un servicio a la justicia y al progreso del país. Y ahora nos vamos hasta Argentina, donde se encuentra nuestro corresponsal Matías Boca, quien nos tiene noticias de la iglesia en este país. Adelante, Matías. Hola Isabel, hola Edi. Hoy llegamos hasta el santuario de San Pantaleón, ubicado en el barrio porteño de Mataderos. Para comenzar, se realizó la misa arquidiocesana de niños en el Estadio Luna Park bajo el lema Jesús, encendé nuestro corazón. Por tal motivo, EWTN Noticias estuvo dialogando con el obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Alejandro Giorgi, quien nos manifestó lo siguiente. La misa de niños, como siempre, la misa arquidiocesana de niños es una fiesta de la fe, es una fiesta de los chicos y para los chicos y donde los chicos son protagonistas. Por eso este año con el lema Jesús encender nuestros corazones, es para que los corazones encendidos de los chicos nos enciendan a nosotros en tantas cosas que nos tienen que encender. Somos luces, pero a veces no brillamos tanto, por eso nuestros corazones tienen que encenderse con ese fuego que tienen los chicos, con esa alegría, con esa esperanza, especialmente en estos tiempos para nuestra Argentina. Por eso esta fiesta no es solamente la fiesta de los chicos, sino que también es la fiesta de nuestro pueblo que necesita esperanza, que necesita luz, que necesita fuego. Ese fuego que para nosotros es el fuego del amor de Jesús, del corazón de Jesús, y que está siempre disponible para nosotros. Bueno, Jesús, encendé nuestros corazones como el de los chicos, porque en cada uno de nosotros hay un niño. Seguimos con más noticias. La congregación Hijas de San Camilo celebraron la misa de acción de gracias por el don de la canonización de su madre fundadora, Josefina Vanini. Ha finalizado en este momento la Santa Misa de acción de gracias por el don de la canonización de nuestra amada madre fundadora, hoy Santa Josefina Vanini. Pedimos al Señor que nos conceda la gracia de tener 100 brazos que ayuden a servir a los enfermos como lo hacía San Camilo, siendo ella la fiel discípula, para atender a los enfermos con el amor de una madre hacia su único hijito enfermo, siendo para cada uno de los que nos rodean Jesús misericordioso que se inclina hacia el Cristo sufriente, presente en el hermano y en el enfermo, para llevarlo a Dios, con amor, con sencillez, con humildad. Gracias a todos los que colaboraron con nosotros. Para finalizar, Cáritas Argentina acompaña a los damnificados por las inundaciones ocurridas en la zona sudoeste del Gran Buenos Aires. Cáritas Argentina informó que los voluntarios locales están presentes acompañando a todas aquellas personas que más lo necesitan, junto a otros organismos e instituciones civiles. En ese marco, recorren las zonas inundadas relevando y atendiendo las carencias de las comunidades afectadas. Más allá de la ayuda material que se pueda brindar, Cáritas invita
a todos a seguir unidos en la oración y solidaridad para acompañar a nuestros hermanos en estos momentos difíciles. Isabel, Edi y estimados televidentes, estas fueron las principales noticias de la Iglesia Católica en la República Argentina. Gracias por estar conectados con todos nosotros. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías. Ayudemos a Cáritas a ayudar, como siempre, ante estas emergencias naturales. Y bueno, estimados televidentes, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Mañana ya regresaremos con más información de la Iglesia. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.